Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer reencontrarnos otra vez en este espacio maravilloso. Yo soy Martín Stortoni, docente y coordinador académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Hoy voy a coordinar la comisión sexta del Foro de Experiencias Innovadoras. Voy a nombrar por orden y de exposición a cada uno de ustedes. Nos acompañan entonces Ayelén Carrete, Teo Corp, Gustavo Lento, Virginia Marturet, Flavio Porini, Martín Rebollo. Y estamos aguardando al ingreso de otro profesor. Bueno, la dinámica la conocemos, por las dudas la vamos a repetir. Cada expositor tiene de 5 a 7 minutos aproximadamente, y a lo mejor un poquito más porque no somos tantos hoy, para desarrollar el tema por el orden que les dije a ustedes, si no se los pongo y se los escribo por chat a medida que vayan pasando. Pueden tener la cámara encendida, no los micrófonos, obviamente el micrófono es el que va a exponer, por supuesto. Y les comento entonces que, como se dijo también, que va a estar grabada a partir del 15 de septiembre esta comisión, que es la número 16. Vamos a comenzar, si les parece, después vamos a hacer un debate entre nosotros, así damos apertura a todos y quienes nos acompañan, y poder hacer una pequeña reflexión acerca de lo que ustedes están presentando. Entonces, Ayelén, si te Acá estoy. parece, vamos a Dale. comenzar. Yo, cuando falte un minuto aproximadamente, te pongo en el chat, ¿sabes? Dale, buenísimo. Ahí Dale, comparto pantalla. adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ayelén Carrete. Tuve la comisión de Diseño Indumentaria 1. Y para presentar el proyecto integrador, les di como partido conceptual dioses y diosas greco-romanos. Y les asigné un dios a cada alumno. Como tuve más de 12 años, algunos fueron repitiendo. Les pedí que hicieran una investigación a través del celular en ese momento en clase sobre cada dios. Que se fijaran las características de la personalidad, quizás si había alguna leyenda, cómo había surgido cada dios. Y ellos fueron anotando en sus cuadernos todas las características que les llamaron la atención. Algo que también les pedí es que anotaran justamente lo que para ellos era importante o que era de lo que iban leyendo lo que les llamaba la atención, y quisieran a través de eso como un recorte conceptual. La primera consigna era hacer un moodboard conceptual o un panel conceptual a través de la búsqueda de varias imágenes. Tenían que construir componer un único mensaje conceptual a partir del collage. Entonces, para eso también les empecé a preguntar qué sentían, qué le transmitía cada concepto, que empezaran a visualizarlo a través de formas, colores, a través de los diferentes elementos básicos del diseño. Una vez, también, además del panel conceptual, la consigna también era abordar un panel de usuario que tiene que ver cómo es la persona o el grupo de personas que usaría estos conceptos, cómo se relacionaría, qué desea ese usuario, qué preferencias tiene, qué gustos tiene. Y el otro moodboard que deberían hacer es el de escenario, que tiene que ver en dónde habitaría ese usuario, si es una ciudad, si es un campo, si es un paisaje. Fue el primer trabajo que iniciamos,
el que nos llevó algunos días, algunas clases. A los chicos les costaba al principio, que es una dificultad que presentan casi todos los alumnos, incluso cuando yo fui alumna también, el pasar a través de conceptos lingüísticos, a través de la imagen. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar, transmitían esos conceptos, a volcarlos a través del color. Hicimos una paleta de color, en algunos casos presentaban personajes que tenían dos personalidades diferentes o dos conceptos totalmente diferentes. También trabajamos sobre los colores complementarios. Y luego desarrollamos texturas visuales que se inclinaron más a la parte plástica de la pintura, en texturas táctiles. En las texturas táctiles también involucramos los recursos constructivos, como son volados, lisados, alforzas, y ellos fueron desarrollando a partir de ese panel conceptual determinadas texturas visuales y táctiles que tienen relación con los conceptos principales de su panel conceptual. Luego, a partir de esas texturas, fuimos desarrollando sobre el maniquí cómo trasladar las texturas y las formas a través del cuerpo. A raíz de diferentes teorías, como los elementos básicos del diseño, las herramientas de composición, los tipos de siluetas, pensándolo también si, a través del concepto, a través de la tela, cómo son esos géneros textiles, si tienen cuerpo, si son duros, si son más lánguidos. Siempre fuimos relacionándolo todo a partir del panel conceptual. Y los chicos fueron desarrollando diferentes tipos de siluetas sobre el maniquí, y luego empezaron a plasmar sus diseños a través del figurín. Realizamos primero 15 diseños, y luego a partir de esos diseños empezamos a distinguir cuáles eran los dos diseños rectores que mejor representaban ese personaje, la personalidad de ese personaje, o quizás la reseña en la cual se habían basado sobre ese panel. También otra búsqueda que hicimos, que es un método que los ayuda bastante a poder identificar formas, texturas, colores, empezar a saber con qué telas, con qué textiles quieren trabajar, fue realizar un cuaderno de ideas, que es sobre un cuaderno, empezar a buscar imágenes, diferentes tipos de líneas, diferentes tipos de formas, diferentes tipos de repetición del diseño, para que ellos pudieran empezar a volcarlo luego sobre las texturas y sobre el cuerpo. Y de esta manera empezamos a realizar una serie de baja complejidad que se acerca bastante al concepto de colección, en el cual tienen 6 diseños para realizar. Se habla de baja complejidad porque hay 2 elementos representativos, que son los elementos constantes, aquellos que aparecen en todos los diseños, y los elementos variables, que son los que determinan justamente la diversidad de diseños. Y luego empezaron a plasmar esas texturas, esos colores que iban desarrollando a través del cuerpo para llegar a los 2 diseños que presentaron al desfile. También realizamos varias clases grupales en las que los alumnos compartían sus diseños, hacían exposiciones, practicando un poco lo que iba a ser el 50% y luego el 100%, en el que como primer partido tenían que nombrar sus conceptos. Se le quedó Sí, a ver, Angelén, ahora quito el compartir pantalla y sí, esperamos un minuto a ver si se reincorpora. dale. ¿Dejo de compartir?
¿Estás, Ayelén? Sí, estoy. Porque te habías congelado la imagen, por eso. ¿El audio se escuchaba bien? No, no, tampoco se escuchaba, recién ahora se empieza a escuchar. Bueno. Si no, apaga la Em, cámara, te faltaba una Dale, diapo. Si no, apaga la cámara, probá de vuelta la diapo, te quedan 2 minutos igualmente, dale, ya para ir cerraba cerrando. igual. Dale, dale, dale. Sí, vi que te Em, faltaba una, por eso. Ahí ya les vuelvo a compartir. Esta es la última. Es la técnica que utilizamos para armar los conceptos. Y bueno, de esta manera fuimos volcando a través del diseño proyectual, a través de la elaboración de texturas, como le decía, táctiles y visuales, a través de la pintura y a través también de diferentes recursos, fuimos representando los conceptos principales y sectores de su trabajo, para finalizar el trabajo a través de los 2 diseños rectores que fueron los que se presentaron a desfile. Y bueno, luego también hicimos toda una construcción visual de esos conceptos, como a través del fashion film y de las producciones de fotos, podemos comunicar la identidad de ese personaje. Yo les presento el tema, en qué se basan a nivel técnico un fashion film, cómo está compuesto, que es un videoclip de identidad de ese personaje, y cómo a través de recursos fotográficos, a través del color, a través de la pose de la modelo, podemos también comunicar esa identidad a través del formato visual. Un lineamiento que también teníamos en la cátedra, una cuenta en Instagram, en donde cada vez que hacíamos correcciones grupales, los chicos presentaban su trabajo en esta red social, y ese fue el uso que le di a Instagram, como el poder compartir sus trabajos. Bueno, muy bien. ¿Querés darle un cierre? No, ahí está bien. Ya. Bueno, gracias, Ayelén. Interesante. Gracias. Después vamos a conversar un poquito sobre esto entre todos, ¿sabes? Dale, Bueno, Teo Cor. gracias por el espacio. Gracias a vos, Ayelén. Acá estoy. Hola, Teo. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto. Me Todo bien, presento encantado. porque creo que nadie me conoce, salvo tu tocayo Martín Rebollo, porque es mi primera instancia en este intercambio, ya que este fue mi primer cuatrimestre como docente en la universidad. Soy uruguayo, estoy dando clases sincrónicas desde acá, desde Uruguay, así que ya pido perdón si me voy un poquito de tema en la presentación, Martín, vos andame corrigiendo, llevándome, por si me derivo mucho. Todo bien. Todos tuvimos una primera vez, no te das problema. Exactamente. Bueno, comparto pantalla. Dale. Seguramente se me corte la cámara. Ok. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Sí. Perfecto, voy scrolleando entonces. Bueno, yo estoy en la cátedra Taller de Interiores 3, que se trata de morfología urbana dentro de la carrera de diseño de interiores. Este fue un curso dictado en modalidad de distancia, sincrónica online. Son alumnos de... están en segundo año, por lo que entiendo. Bueno, ¿en qué se basa esto? Me faltó una última diapositiva que actualicé, pero me quedó fuera porque estaba en la otra compartida de pantalla. El proyecto integrador se trataba básicamente de una morfología urbana a desarrollar en un espacio de gran impacto social, ¿sí? Esa era como la premisa del ejercicio. Y hablando un poco con Carlos Caram, coordinador de la carrera, que me guió un poquito al inicio, me dejó bien en claro que los recorridos, ¿no? Que el recorrido dentro de esta morfología era lo importante. Y eso fue un poquito en lo que nos basamos, ¿no? En los recorridos y no en su definición, no en su definición formal, como todos la conocemos, sino el recorrido que plantea Francesco Careri, que es un arquitecto italiano, en su libro Walkscapes.
que trata básicamente de la deriva, ¿no? de esto de perdernos en las ciudades, básicamente. Puede ser un poquito de marco teórico, muy rápido, no es para que leamos, pero sí establece un montón de conceptos, de acciones en lugares que se puedan hacer y resultados que se puedan llegar a dar. Entonces, los recorridos se definen como, al mismo tiempo, el acto de atravesar una línea que atraviesa determinado espacio y un relato del espacio atravesado, o sea, la persona que vive, ¿no? Y cómo atraviesa ese espacio. Y esos son los 3 fundamentos en los que planteamos a los chicos para que nos hagan sus proyectos, ¿sí? El acto de atravesar, la línea trazada y el relato que la persona vive mientras va transcurriendo toda la morfología que plantea, ¿sí? Imagínense morfología, para los que no están muy al tanto de esto, una gran forma implantada en algún lugar de la ciudad, ¿no? que nos obliga como a atravesarla en nuestro día a día. Entonces, nada, la acción de atravesar la conocemos, ¿no? Es movernos de un punto a otro y atravesando determinado espacio. Después tenemos la línea o la huella, y acá paso bien rápido para no aburrirnos. Y el libro lo plantea de una forma muy interesante que pone como en contraparte el nomadismo del sedentarismo, ¿no? El movimiento constante del no estar moviéndonos. Lo hace con diferentes ejemplos y demás, pero entre otros los aborígenes, ¿no? Como estos iban a lo largo de la historia trazando sus recorridos, entonces estos espacios que llevaban de un pueblo, de una localidad a otra, en realidad para los nómades no eran tan desiertos, sino que había líneas y huellas que iban trazando y nos iban dejando. Después empezaban a aparecer las primeras morfologías, y acá aparecen los ejemplos, los menhires, ¿no? Que eran como estos tótems u obeliscos que había en aquella época, y que hoy en día también los seguimos teniendo, ¿no? Entonces, como estas cosas de lo que pasaba antes las volvemos a repetir ahora. Entonces estos menhires iban marcando espacios, iban generando recorridos, iban marcando puntos A, B, C, que iban trazando diferentes recorridos por los cuales podíamos transcurrir y atravesar en aquellas épocas, ¿sí? Hasta llegar al día de hoy, donde tenemos un monumento hermoso que no sé si lo conocen en Berlín, el monumento del Holocausto Judío de Peter Eisenman, que es un montón de menhires uno al lado del otro, y esto es contemporáneo, y esto genera un montón de recorridos. Nada, seguimos con el Team 10 y otra parte que exploramos hasta llegar a recorridos que pueden ser de espacios interiores, como es, en definitiva, el fin de la carrera. Por eso era importante trabajar los recorridos. Y en la parte del relato, y ya con esto termino, no los aburro mucho más, en la parte del relato, el libro lo relaciona mucho con aquellas situaciones que iban experimentando los dadaístas, los surrealistas, y después los situacionistas, ¿sí? que termina esto desembocando en la deriva, ¿no? La deriva situacionista, que en definitiva lo que hacía era caminar una ciudad sin un fin determinado, ¿no? Como recorrer la ciudad, perdernos en la ciudad e ir anotando o registrando qué es lo que nos iba pasando. Y esto derivaba en un mapa psicogeográfico que le llamaban, y acá ya empiezo a los primeros objetivos que tenía el curso, que era, primero que nada, generar en el espacio que ellos iban a seleccionar un mapa psicogeográfico de lo que eran sus terrenos a intervenir, ¿sí? ¿Qué les iba pasando? ¿Qué es un mapa psicogeográfico? Ellos iban caminando por estos lugares que cada uno elegía en su ciudad, porque tenía gente de todas partes de Latinoamérica, entonces cada uno seleccionaba varios lugares de gran impacto social e iba generando estos esquemas donde iban marcando qué era más vacío, qué era más lleno, dónde está más despoblado, las sensaciones, dónde uno se siente bien, dónde se siente mal, qué espacio los ve más tristes, más alegres, los verdes y demás. Entonces se van generando todos estos tipos de mapas, de sensaciones que son puntapiés iniciales, ¿no? De cómo desprender esta morfología. Entonces, el proyecto integrador en sí mismo era, primero que nada, plantear un lugar en donde desarrollar la propuesta, qué tema va a desarrollar, que debería tener una situación a resolver, ¿no? En ese espacio, en esta psicogeografía que se genera, ¿no? Identificamos qué situaciones se pueden resolver. No significa que estén mal, sino, bueno, qué problema a resolver, pero problemas del lado de, bueno, esta situación se puede mejorar, capaz, no solamente tiene que estar mal. Y de esto de la psicogeografía. Y esto se debería resumir en 10 láminas A3, ¿sí? Donde cada uno tenía su ítem a concluir rápidamente, la portada, una memoria descriptiva, antecedentes y referentes de inspiración proyectuales, análisis del terreno a intervenir, donde aparecía la psicogeografía, una idea a partido, después ya el desarrollo morfológico con todos los tipos de imágenes espaciales que ellos iban generando, ¿sí? Y además, y esto también lo agregué al final, una pieza libre, ¿sí? Que complementara la entrega de estas 10 láminas A3. ¿Por qué? Porque muchas veces en los espacios sentimos que
solo con imágenes o solo con lo que nos pide, ¿no? la rúbrica de la entrega, ni siquiera podemos lograr a generar esa sensación que queremos. Entonces la pieza libre se podía desprender en videos, en canciones, en un relato, en un poema, en una entrevista, en algo que nos diera más datos sobre el espacio y para que genere esto de la construcción del relato o uno de los tantos relatos que puede llegar a haber dentro de las morfologías, ¿sí? Entonces, un poquito llegando a la conclusión de esto, ¿qué se da? Se dan distintos proyectos, todos estructurados de la misma manera, en las mismas láminas A3 horizontales, con un rótulo inferior, pero donde sí lo que empieza a variar son los contenidos de esto, ¿no? Lo que me parecía interesante era que no pesara las diagramaciones, ¿no? ¿Qué entregas más grande, cuál es más chica? Sino que el contenido sea lo que empieza a funcionar. Entonces en estas láminas empiezan a desprender distintos tipos de recorridos, de distintos modos, algunos lineales, algunos espaciales, algunos y todos se van relacionando con distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de Francisca lo relaciona con el río en la ciudad del Chaco, el río que no tiene, ¿no? El agua que le falta a la ciudad, bueno, lo relaciona con su morfología. Estela, ¿no? Se basa en estos menjires que íbamos teniendo para generar recorridos espaciales en una plaza muy importante en Bolivia. Doménica en Ecuador realiza un trabajo para reducir el estrés a medida que vamos mirando esta morfología cuando estamos atascados en el tráfico. O Paulina, que trabaja en una rotonda en la ciudad de Santiago de Chile, que hace un recuerdo a un estallido social que hubo, y como esto, lejos de querer motivarlo, trata como de contenerlo y genera un espacio de memoria. Un poco por acá llega el resumen. Quise hacer como un resumen de todo el curso. No sé si estuve bien, Martín, con la... Excelente. Con la consigna, pero bueno, quise poner un poquito del marco teórico, la premisa cuál era y un poco de los resultados a los que se habían llegado los chicos, que entiendo que fueron muy buenos. No incluí las piezas libres porque creo que con el tiempo no me iba a dar, pero también está bueno los resultados que dieron estas distintas piezas libres, que estuvo bueno. Bueno, excelente, Teo, me encantó. Y bueno, creo que nos gustó a todos. Después vamos muy rápido, a conversar. Siento que vomité todo, pero no quería que quedara... Que disculpen si hablé muy rápido, pero no quería que quedara nada afuera. Tenía un montón de diapositivas trabajadas. Está todo bien. Perfecto, 10 puntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gustavo, lento. ¿Cómo andás, Gustavo, querido? Hola, querido Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Un gusto saludarte siempre con todo el corazón, amigo. Y saludar a todos mis queridos colegas y queridas colegas, y desearles a todos buenas tardes. Soy Gustavo Lento Navarro, soy profesor de la carrera de Diseño, Indumentaria y Textil. En estos últimos años estoy dando la última materia proyectual de diseño de la carrera. Me tomo el tiempo y aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas que en estos últimos años acontecieron en mi práctica diaria docente. Por si a alguno de ustedes les interesa conocer el material que se trabaja en mi curso, a continuación les estoy pegando en el chat el YouTube, donde van a poder ver la edición de los videos de los alumnos, y también, si les interesa, pueden entrar al IG del proyecto, donde constantemente estoy subiendo los proyectos de las alumnas que cursan en mi proyecto. Una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, que veo una marea de alumnas y alumnos que se acercan al curso con una altísima capacidad, porque es eso, de frustración, sintiéndose todo el tiempo perdidos, y teniendo cada uno de estos y estas estudiantes un serio problema para atravesar narrativas complejas y para establecer un contacto conceptual
tal vez más profundo. Como docente, me di cuenta, y después de 30 años de carrera, de que tal vez una de las cosas que hicimos en los 90, como metodología innovadora de todos los que dábamos proyectos, era traer al aula el estudio, la empresa, y darle a los alumnos esa posibilidad, porque así la considerábamos, de la experiencia real trazada al instrumento de un aprendizaje que de por sí era instrumental, pero que de alguna manera el traer el negocio, el traer el mercado, no digo abandonaba, pero sí esfumaba tal vez esa cualidad que tiene el aula, que es atravesar conceptos complejos. Me gustaría entonces compartir con ustedes la idea de tomar el aula como un espacio de libre albedrío para un pensamiento emancipado. A partir de aquí voy a decir algunos punteos que tienen que ver con ideas que estoy profundizando en este último tiempo. Prepararnos para acompañar la experiencia de conocer y saber. Sanar y recuperar la calma. Y conocer la demora del tiempo secuencial. Ya en 1968 Baudrillard dijo algo, pero tremendo, que decía, cito, textual, cuando a lo secuencial le sigue lo simultáneo, la capacidad de elaboración crítica es reemplazada por la elaboración mitológica. ¿Cuál es el conflicto aquí? La elaboración mitológica da entrada a cualquier tipo de creencia o mitología sin pensar si ésta es verdadera o falsa. En tanto, el pensamiento crítico elabora el discernimiento entre un argumento verdadero y falso. Parecía ser que perder la secuencialidad y ganar en lo simultáneo ofrecía a esas generaciones esa gran pérdida. Estamos hoy aquí, en el momento donde la posverdad y los argumentos falsos o verdaderos no es que no importan, no son relevantes. Demorarnos en la producción y el alumbramiento del oculto que tiene todo saber. Descubrir el escondrijo donde se oculta la duda. Fue la enseñanza acompañado por el mercado, por el acelere, por las respuestas inmediatas, por esa demanda de un mercado voraz que le pide a nuestros estudiantes, que nos piden soluciones inmediatas para quién sabe qué problemáticas, incluso hasta autogeneradas. Claramente hemos encontrado que la respuesta necesitaba de técnicas precisas y de modelos empíricos de procesos donde no cabía la duda, sino la respuesta. La duda entonces se oculta. La duda entonces deja de ser un territorio voraz para descubrir conceptos. El saber transparente es un oxímoron. El estado de conocer y de saber es un estado de vulneración. Es dejar que algo suceda y exponerse a ese suceso. Claramente, en diseño, incluso, a ver, amigos y amigas, en estos últimos años, los argumentos de pensamiento de los diseñadores son fundamentos teóricos. Es decir, en los 90, la práctica del design thinking, y principios de 2000, que evidentemente fue como, ¿no?, un descubrimiento de la pólvora o del diseño emocional, pareciera que era el descubrimiento de otras generaciones que tal vez lo veníamos practicando desde algún tipo de matriz intelectual fundada en nuestras universidades. Pero claramente, esa matriz genética fundacional de la escuela de diseño
aquí en Argentina, yo pertenezco a la FADU, partía de la generación de la duda y la pregunta como elemento sustancial para cualquier nuevo proyecto. Vivir el conocimiento no como un consumo, sino como un acto de espera y de contemplación. Acá vino el otro terror fundado en el 2000, fines del 90 y el 2000. Pensar que en el aula se establecía el contacto con el consumo y perder la lógica cuantitativa que da la filosofía de la confusión o de la duda o de la incertidumbre, ¿por qué no? En la marea de estímulos y excitaciones es donde desaparece la pregunta, la duda. Se desvanece cualquier posibilidad inmanente del saber. Sea tal vez, estimados colegas, que todos aquí estamos en una facultad de diseño y comunicación, somos colegas, diseñadores, arquitectos, artistas, comunicadores, periodistas, sabemos que nosotros tenemos una gran hermana o un gran hermano llamado belleza. Tal vez sea que en la belleza es lo que necesitamos para compartir con nuestras alumnas y nuestros alumnos la demora. Sabemos que en la belleza hay demora. Pero además de enseñar a demorarnos, enseña una demora desinteresada, que es eso lo que me interesa, el desinterés, el empezar a entender que el ocio también puede ser improductivo. Pero ¿por qué hablo desde acá? Porque es la falta de nuestros alumnos. Y ser docente es acompañar a nuestras discípulas y discípulos en sus faltas, en sus ausencias, y atravesar nuestro cuerpo ahí. Porque no es fácil. No es fácil trabajar con jóvenes que poseen de movida el miedo al error, a la frustración, que necesitan respuestas inmediatas. No es fácil acompañarlos. Caemos en la tentación de darla. Pero ¿saben qué? Esa tentación dañó. Hace daño. Sigue haciendo daño. Al menos aquí, en Latinoamérica, muchísimo. Acompañar en el disfrute del ocio improductivo que se ancla en la base de la espera y que promete un contacto con aquello que no vemos y no sentimos en la urgencia. Ya para cerrar, 2 ítems más. El saber es alusivo, no es directamente afectante, no se revela rápidamente el saber. Y en esa urgencia que el alumno y la alumna demanda es donde tenemos que trabajar. Casi diría, estimados colegas y estimadas colegas, estoy perdiendo lo disciplinar, tal vez lo práctico, tal vez la herramienta que supe ganar en los 90 y en el 2000, porque ahora llega otra generación. Esta generación necesita volver a la práctica de la contemplación, de la demora, de la pregunta. Acompañar en la duda, en la incertidumbre, es derramar confianza en los sentimientos que surgirán de esta experiencia. En la experiencia se transita la duda. Los sentimientos son narrativos, las emociones son impulsivas. Ni las emociones ni las afecciones despliegan espacio narrativo. Los sentimientos tienen una temporalidad distinta a las emociones. Poseen una duración, una calma, una longitud narrativa, una demora. Sea tal vez, estimados y estimadas colegas, que tengamos que acompañar a nuestros alumnos y alumnas a demorarse en lo bello y hacer uso, vuelvo a repetir, y hacer uso del tiempo como un espacio improductivo. Gracias a todos. Espero que puedan entrar al YouTube o al Instagram. Les deseo a todos muchos éxitos. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, amigo y colega Martín.
Gracias, Gustavo, gracias, muchísimas gracias. Nos dejaste pensando. Bueno, bien. Virginia, profe Virginia Marturet, Bien, que nos bueno. encontramos por la noche en la facultad el cuatrimestre pasado. Tal cual, volviendo a la presencialidad. Volviendo a la presencialidad, exactamente. Mi intención hoy es compartirles ahí todo el tiempo, es hablar un poquito bueno, a ver, está de moda hoy hablar de inclusión, de diversidad, ¿no es cierto? Se lo menciona en todos lados, desde las áreas de comunicación, desde las áreas de marketing, se habla de marketing inclusivo, y entonces un poco la idea era, no sé si explicar de qué se trata, sino contar un poco de entender sobre las tendencias sociales, porque claramente esto tiene que ver con lo que le pasa a los usuarios, a los consumidores, pero también a la vez ver qué están haciendo las empresas y poder detectar, o así hacer como una guía breve de cómo detectar cuando se está diciendo una cosa y haciendo otra, que esto hoy o sea, gracias a las redes sociales se puede, o sea, se nota fácilmente, ¿no? Identificamos y lo vemos cuando una marca quiere hacer este tipo de acciones. A ver, espérenme que no me la está, a ver, tomando acá. Cuando las marcas quieren hacer este cambio o mostrarse como que están a favor de la inclusión, de la diversidad, pero decimos, bueno, ¿de qué se trata esto? Si realmente es que están hablando de inclusión, de diversidad, o están haciendo algo que nosotros acá conocemos, o que yo hoy quiero plantearles, que tiene que ver con el pink washing, el green washing, o el diversity washing, o purple washing también. Ahora sí creo que voy a poder compartir a ver si ahora sí lo ven. Ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Bien, entonces un poco es esto, es hacer como menciona esto, nosotros, yo soy profe de, como decía Martín, que nos encontramos en la Facu los martes a la noche, soy profe de Comunicación Interactiva 4, que también es medios digitales, marketing digital, dirección de arte 3 y algunos otros nombres más. O sea, la idea es unir a estudiantes que vienen de distintas carreras, incluso hasta de arquitectura, tuvimos el cuatrimestre pasado, y conectar con las redes sociales, y conectar con la comunicación estratégica, básicamente, y desde ese lugar, bueno, también conectar con las tendencias sociales, ir adaptando esto. Porque a veces me pasa que cuando planteo la materia, digo, bueno, yo a personas que tienen 20 años le voy a explicar qué son las redes sociales, claramente a veces es mucho más lo que compartimos que ellos me dan a mí información también, ¿no es cierto? Y nos vamos enriqueciendo en ese ambiente mutuo, pero bueno, también por eso yo entonces lo que propongo del lado es traer esto, ¿no? Es cómo conectamos con lo que sería, bueno, el marketing en general y a la vez también con la comunicación y estas tendencias sociales que las vemos que se pusieron de moda, digo, también. Entonces ahí es como, resulta a veces difícil poder identificarlo, decir, bueno, a todos ahora... por eso es esta cuestión del washing, que ahora lo voy a contar un poco más. Brevemente, lo dejo para que lo puedan leer tranquilos, pero digo, y tranquilas, digo, el planteo del pink washing es el primer concepto que surge a partir de los 90, y lo que plantea es esta cuestión de el rosa, del pink, es de pintar de rosa algo tradicionalmente asociado a la cuestión de lo que eran las campañas por el cáncer de mama. Menos que se hacen para determinadas fechas que hablar del rosa, o se juntan donaciones, se proponen marcas, se muestran con esas acciones, como para decir estamos a favor de esta lucha, queremos apoyar, se sponsorea, se arman campañas y demás, pero bueno, también a la vez surge con la palabra pink, la palabra washing, que es del whitewash, que lo que significa es blanquear. Y esto es lo que utilizan las marcas, ¿no? Utilizan este tipo de campañas o acciones, lo vimos ahora con el mes de junio, que fue el mes que se le determina el mes de la diversidad, ya no era un día, sino que es un mes, que se habla del orgullo y demás. Pero bueno, el punto es digo, ¿por qué se los llama que son de washing? Porque lo que hacen es mostrar una tendencia que es claramente una estrategia de comunicación, pero que está poco conectada a veces con los valores que tiene la marca, o con lo que la marca va desarrollando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo, lo quería traer como ejemplo para decir cómo detectarlo. Justamente ver que hay campañas que lo usan, pero que las empresas
lo utiliza muy poco, o hay como el ejemplo también como el Día de la Mujer, que es el Día de la Mujer que hacen una acción o hacen una referencia a algo, pero después cuando uno ve el resto del año, las acciones que desarrollan, vemos que poco tienen que ver con esto. Entonces ahí está el punto donde digo, las redes lo verificamos, que los propios usuarios empiezan a decirle, recuerdo, y ahora como decía, plantear algunos casos de éxito y o de fracaso. Me viene el ejemplo de lo que fue en su momento cuando empieza a hacer campañas de Quilmes, donde promocionaba, había un partido femenino, de fútbol femenino, y lo promocionaba, o decía, bueno, estamos apoyando, sponsoreando esto. Sin embargo, le decía, los usuarios en las redes le decían, a ver, pero si todo el tiempo, todas tus campañas de publicidad hablan en el modo de la mujer, la ponen como un objeto, ¿no es cierto? Como algo que ni siquiera como la usuaria, la consumidora del producto, sino como, digo, el objeto de deseo, o digo, una cuestión más de otro lugar. Entonces ahora te venís a ser el que estás apoyando al fútbol femenino o las acciones de las mujeres. Entonces, bueno, ahí es cuando digo, estas son claramente acciones de pinkwashing. Digo, lo conectamos en primer lugar porque se toma esto, yo digo, con la cuestión del cáncer de mama, pero también se verifica con otro tipo de acciones, no solamente sobre la cuestión del cáncer de mama, sino como un movimiento de concientización que va tocando distintas cuestiones y puntos que le interesa a la sociedad. Entonces las marcas ven cómo pueden acercarse a los usuarios y a las consumidoras desde este lugar. Es un error, porque justamente lo que pasa es esto, ¿no? O sea, cuando uno no tiene una constancia, a ver, pasa y se va verificando cada vez más, las marcas tienen que generar esa conexión con el usuario desde otro lugar, pero bueno, el punto es que si no lo mantenés en el tiempo, no se va dando algo progresivo, o es algo que aparece un día y después desaparece, bueno, ahí es donde cae en esta cuestión la cuestión del pinkwashing, del greenwashing y la diversity washing. El greenwashing justamente lo que plantea es lo mismo, es de vuelta, pintar de verde, y tiene que ver con las acciones que se veían a inicios también del 2000, que fueron con las acciones que tienen que ver ahora que lo vemos con el cambio climático, ¿cierto? Y las cuestiones de sustentabilidad y medio ambiente, donde, bueno, era lo mismo. Hay una época o un momento, si lo recuerdo mucho a partir del 2000, pero más que nada 2010, 2011, que los logos de casi todas las marcas se pintaban de verde. ¿Viste? Entonces era esto, ¿no? Como, incluso cuando hablas de la misión, visión, valores de las empresas, también, en su momento los sitios web solamente mostraban, ¿no es cierto? Y decían nuestro compromiso con el medio ambiente, y bla, bla, bla. Pero bueno, después cuando vos vas a ver internamente, eso queda en un saco roto. Entonces, a partir de ahí, este es el punto que hoy yo les quería traer como ejemplo, para poder contarlo, y también digo, se suma a otra de las tendencias que tiene también cuando se conecta con el colectivo del LGTBI, que justamente es también, de vuelta, querer conectar con grupos minoritarios o con movilizaciones que generan concientización, que a ver, que está buenísimo y nadie está, desde mi lado, la idea es promover este tipo de acciones que conecten lo social con las marcas, pero desde un lugar genuino, ¿no es cierto? No desde un lugar que solamente busco mostrarme o decir hago esto, pero después se verifica claramente que no tiene una coherencia o una conexión real con la marca y los valores que propone la marca. Decía, también tiene que ver con esto de una forma de vender con una imagen más modernizada, progresista, pero que bueno, que después vemos que no se trasluce, no se propone en la realidad concreta de la marca. Así que bueno, por último era esto, ¿no? También como el purple washing lo que busca es la estrategia se basa en defender la igualdad de género con falsas estrategias oportunistas y sin ningún enfoque bien puntual. Esto más que nada tiene que ver acá, ¿no? El tema es el oportunismo que usan las marcas y que se equivocan. Para cerrar, quiero cerrar con esto que les decía recién, ¿no? O sea, el punto acá es que no quiero decir que las empresas no puedan unirse a movimientos sociales, de hecho, la idea es que sí, que se puedan sumar, que lo desarrollen con conciencia, con un propósito. Por eso cuando se habla de las marcas con propósito tiene que ver con esto, ¿no? Como encontrar valores que conectan con la marca, que se puedan comunicar en distintos momentos también, no solamente en un día o en un mes, sino con acciones que van mostrando algo más a mediano y largo plazo, como puede ser incluso cuando vemos, cuando hablamos de acciones del pinkwashing, pero después también verificar qué pasa en las empresas, en esas empresas. El directorio está compuesto también por mujeres, los mandos de liderazgo también los llevan mujeres, o solamente decimos que somos una marca que propone o quiere empoderar a la mujer, pero después seguimos con la misma cultura de siempre. Entonces, en ese sentido es promover las acciones, pero también que sí las empresas tengan un
un sentido real de conexión con estas tendencias sociales. Es necesario apoyar a aquellas empresas que destinan parte de sus beneficios a estas causas, o incluso a través de la voz que exigen políticas de acción o visibilizan a colectivos silenciados. Esto, digo, para cerrar, un ejemplo que puedo traer fue lo que vimos ahora en Estados Unidos, con el retroceso que se dio hacia la ley del aborto legal, y bueno, justamente como hubo muchas marcas que empezaron a promover acciones en su propia cultura, promover beneficios para aquellas mujeres que no podían quizás costearse esa situación de no continuar con un embarazo. De vuelta, son cuestiones que generan mucho revuelo, ¿no es cierto?, que hay mucha opinión encontrada, bueno, pero son también decisiones estratégicas que toman las marcas. Y esto es lo que quiero cerrar, dejando como entender que ya no podemos decir solamente cualquier cosa para vender un poco más, sino que vemos millennials, centennials, cómo van más al foco de decir, a ver, esta marca, esta empresa que dice, que promueve, y si realmente hace cosas que al entorno social en el que participa también beneficie. Entonces, desde ese lugar me parece que, bueno, nada, quería traer como este ejemplo, nosotros en la clase lo vemos, pero bueno, quería como traerlo como para también hacer como una referencia, que en Argentina también se da, a veces con un poquito más de miedo, ¿no es cierto?, como que se mezcla a veces, claramente también son cuestiones políticas que exigen políticas de acción, entonces por eso desde ese lugar, bueno, a veces es un compromiso, pero es un compromiso que, bueno, hay que llevarlo y continuarlo en el tiempo, no solamente para un día. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Bien, gracias Virginia, excelente. De nada. Voy a dejar ahí compartir. Bueno, Flavio, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de Virginia y Gustavo quedó la vara como muy, muy alta en cuanto a temas, análisis. No sé, me voy si no, ¿eh? No. Yo voy por otro camino. Todo es válido, todo es válido. No, pero son temas que igual entran dentro de todo en las experiencias que por lo menos les quiero acercar yo. Espera que pruebo de vuelta. Ahí estamos. Bien. Mi nombre es Flavio Porini, yo soy docente ya hace de muchos años de comercialización 1 y publicidad 1. Empecé en Comer 1 y en los últimos, les diría, 8 años ya estoy enfocado en publicidad 1. ¿Qué tiene de interesante publicidad 1? Que al principio yo lo veía como un desafío difícil de llevar adelante. Son esos 3 conceptos que están en naranja. Siempre la heterogeneidad es clave en Publi 1, siendo que es una asignatura para ingresantes, pero que también el resto de las otras carreras la tienen como electiva. Los alumnos pueden elegir. Entonces tengo un mix entre ingresantes y alumnos de años superiores. Y esto está bueno porque una de las cosas que vi es que tanto en pandemia y este primer, entre comillas, año después de la pandemia, y tomo algo que decía Gustavo por ahí, que él hablaba de la problemática de cómo llegan los alumnos a su curso. Bueno, a mí me tocaba este problema de cómo llega el alumno a la universidad, y que se encontraba después de la pandemia, y esto lo vi mucho en este primer cuatrimestre, en un mundo totalmente diferente, en un mundo que no entendía, no lo podía cerrar en su cabeza, en donde el alumno que la gran mayoría, yo siempre en la primera clase pregunto un poquitito historias de vida, y como para romper el hielo de otra forma, y lo que cada uno quiera contar, inclusive con esto de que están diferentes edades, diferentes países, está bueno cuando prenden la cámara y te aparece atrás una playa, entonces de repente le tiramos alguna joda hablando mal y pronto esa playa, ¿no? Y te encontrás con problemáticas reales de alumnos que no entendían un poco de qué es esto de transitar la universidad. Y este mix de una universidad con un tránsito a distancia, claramente mi asignatura no es presencial, pero es sincrónica. Entonces, la heterogeneidad ahí me sirvió mucho, porque los mismos alumnos
se dan cuenta también, los de años superiores, la necesidad de ayudar a los nuevos. ¿Sí? Eso es algo que de la primera clase, no es que les tiro a ellos como el fardo, pero sí trato de que jueguen con eso. Y de que haya una integración, de decirle, bueno, ustedes que ya transitaron estos caminos, lo transitaron en pandemia, cuenten las experiencias, ayuden, y siempre hay alumnos de, che, ¿qué hago? ¿Cómo averiguo tal cosa? Y aparece alguno de cuarto, de tercer año, de otra carrera totalmente diferente, y te dice, mira, a mí me pasó esto, habla acá, hacé lo otro. Es decir, es muy interesante cómo esta heterogeneidad, que como decía en un principio, al principio para mí era como medio complicado, porque son claramente estas diferentes carreras, desde alumnos de publicidad, hasta historietas, hasta teatro, hasta producción, pero se terminan integrando. Lo otro que es interesante también, que tradicionalmente el promedio de alumnos son 40, 45 alumnos. No bajo de eso y supero. He llegado a tener hasta 58 alumnos. En el primer año de pandemia, en el primer cuatrimestre, llegamos casi a 60, y ahí fue un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dividimos? ¿No dividimos? Ya era como mucho todo esto. Y también esto es interesante, porque a mí me genera como... por un lado, como una visión de proyecto a futuro de cómo hago para integrar todo. ¿Cómo hago para integrar a estos ingresantes con años superiores, para que realmente sea una cursada que tiene que seguir claramente un proyecto integrador que es propio de la universidad, pero también que tenga una experiencia que sea significativa, que trabaje competencias, que eso me parece que es clave. Digo, en un primer año me parece que al alumno hay que enseñarle competencias. No dejo de lado los contenidos que son importantes, y más en una asignatura introductoria como esta. Publi 1 es el ABC de la comunicación y la publicidad. Entonces, cualquiera tiene que tener herramientas que le sirva para. Y si no hay un piso bien armado, cuando empiezan un poco a avanzar en las otras publicidades, o en las otras asignaturas de comunicación, realmente hacen agua. Entonces, tengo que ponerme a pensar un poco esa instancia. Y a mí un recurso que me fue clave es pensar en el juego. Tomar el juego como recurso didáctico pedagógico. ¿Por qué? Porque realmente todos jugamos. Todos jugamos. ¿Sí? Grandes, chicos, no importa de qué manera, todos jugamos. Entonces ahí encontré una beta de decir, ¿cómo uno, esto que tengo acá arriba, que en vez de ser 16 semanas académicas, como son ingresantes, tengo 3 semanas menos y tengo que ver cómo juego con los contenidos, cómo genero un aprendizaje colaborativo entre estos alumnos de años superiores, que muchos están en otras carreras orientadas, me pasa con relaciones públicas, con diseño gráfico, a lo que es la comunicación, y otros que inician con la publicidad y es el primer deseo de querer ser creativos, inventar cosas. Entonces encontré en el juego un poco el enfoque a eso. Y un poco lo que les voy a estar explicando en las otras 2 diapos que tengo es cómo este juego me ayuda a desarrollar todo el proyecto y mostrar después las producciones sobre las cuales trabajan los chicos. Bien, el proyecto integrador yo lo trabajo a partir de 3 ejes de aprendizaje o ejes secuenciales. ¿Y esto por qué? Porque, como yo les decía antes, es la base de lo que es una comunicación. Es la base un poco de lo que implica, no solamente para la carrera de publicidad, sino para las otras carreras de comunicación, un ABC general. Entonces, ¿qué necesito yo que quede bien claro en la cabeza de los chicos? Tomo algo que decía Gustavo de la belleza. La belleza está buena en la comunicación, pero ojo que nuestros alumnos tienen que abrir la cabeza y entender que esa belleza es un resultado estratégico previo. Alguien pensó algo, no salió de la nada. Yo siempre los juego a los chicos y digo, che, nadie se fuma nada y sale una idea, como diciendo, hay que ponerse a pensar realmente, a tener información, a articular con la realidad, a conocer qué pasa al lado nuestro para que la comunicación
sea aceptada por el otro, sea vinculante. Entonces, desde ahí me paro en que mi asignatura tiene que pasar por esos tres ejes. En una primera instancia del momento 1 del proyecto integrador, que es como la primera evaluación que hacemos, bueno, todo eso, desde que inicia la cursada hasta las 5 o 6 primeras clases, administración publicitaria. ¿Qué implica una administración publicitaria? Entender que la publicidad es un negocio, entender que un diseñador, un publicitario, un relacionista público, alguien que labura en comunicación, tiene que no regalar su trabajo, sino que valorar su trabajo y cobrarlo como tal. Está bien, estamos hablando primer año, pero por lo menos que tengan esa idea en la cabeza. ¿Sí? No estamos haciendo el folletito para, no estamos haciendo el loguito para, estamos haciendo un laburo profesional. Entonces, esto de la administración publicitaria tiene que ver con eso, con entender que hay una empresa que se llama agencia de publicidad, hay roles dentro de la publicidad que puede ir del lado creativo, del lado estratégico, de las relaciones públicas. Hay todo un proceso de gestión de la comunicación integral, que está bueno que los chicos lo entiendan, lo sepan. Siguiendo un poco con la secuencia didáctica, cuando llegamos al momento 2 de nuestro proyecto, es el enfoque estratégico. El pensar antes de la belleza. El pensar en que la belleza está incluida ahí, pero tiene que tener un contexto, una realidad y un pensamiento que la rija. Entonces, fuertemente el momento 2, que es la primera evaluación, que inclusive es una evaluación que acá el alumno sabe que si realmente no pone todo de él, puede quedar afuera de la asignatura, tiene sí o sí un enfoque estratégico. Del pensar qué es una estrategia, cómo aplicarla, cómo ayudar a entender qué quiere un cliente, cómo puedo comprender e investigar un mercado con las herramientas que tenemos al alcance de la mano, cómo puedo entender esto de tendencias. Me gustó cuando Virginia hablaba de esto de las tendencias, porque en primer año vienen todos con tendencias. ¿Sí? Todo es tendencia, pero cuando después un poco hacemos ejercicios similares a los que explicaba hoy Virginia, esto de, vean la marca, ¿qué hace? ¿Realmente ayuda o se suma un plus de negocio? Y se dan cuenta que esa tendencia al final o termina siendo algo económico para sacar rédito, o muy pocas son las marcas que aceptan esa realidad y la toman como valor. Entonces, este punto del momento 2 y ese gran enfoque estratégico es como que los baja a la realidad. Es decir, bueno, antes de pensar una buena idea, algo que sea lindo, tiene que tener sentido, coherencia, afinidad con el público, realidad con una marca. Y después sí, el último momento, pasa a lo táctico, que es a la producción, a lo que decimos la belleza de lo lindo, ¿no? La creatividad, el pensar en las ideas, pero llevarlas adelante, en construir avisos, en pensar en medios. Por supuesto con las herramientas básicas que puede tener un alumno de primer año, que yo sinceramente no busco en estos alumnos de primer año que sepan manejar un soft, pero sí que tengan un poco de sentido común en lo que hacen. Y que entiendan que todo esto que vieron antes de la administración publicitaria, de valorar su profesión, de valorar los esfuerzos, y que la estrategia se pueda resolver en algo que realmente tenga esto de lo lindo, que sea interesante, y que tenga un objetivo comercial que ayude. Entonces, este proyecto integrador está bueno, ¿por qué? Porque los alumnos se dividen, empiezan a jugar en agencias, y también juegan en el otro rol que es el cliente. Entonces, hay un grupo que es cliente, otro grupo que es agencia, y entre ellos tienen que vivenciar todo un roleplay constante de ida y vuelta de situaciones que van pasando. Entonces, hay aportes que son individuales, hay aportes que son grupales, las evaluaciones son grupales e individuales a la vez, porque cada uno de su rol tiene, y de su lugar tiene una forma de expresar, de mostrar la importancia dentro de su persona en esa agencia o en la empresa que es su cliente. Entonces, ese juego lo fui como trabajando de hace años, lo fui como mejorando, lo fui como ilustrando. Hay mucha información técnica en el medio que tiene que ver con diferentes tipos de brief y de elementos que utilizamos, que no viene al caso, pero
me generó muy buenos resultados. Ahora bien, cuando llegan al tema del examen final, ahí sí trato de correrme un poco de esto de lo que es la teoría y volver de vuelta a lo que son las competencias y a la reflexión. El momento 4 para mí es clave, esto del pitch argumentativo reflexivo. ¿Sí? Dame tu visión, dame tu idea, decime qué te llevaste. Y sumo lo que llaman nuevos aportes individuales, nuevos contenidos claves académicos que son propios para el final de la asignatura, que antes no los podemos ver. Entonces, con trabajo autónomo y con una guía, les hago que a esa lectura reflexiva les sumen este contenido. Entonces, dentro de todo, el proceso integral, yo por lo menos los últimos años, y con la pandemia mismo, me está llamando mucho la atención porque te encontrás con un alumno que llega que no entiende nada de la universidad, está con la ilusión de que van a ser súper creativos, que van a hacer las mejores cosas, pero a su vez tienen un poco lo que decía Gustavo, este miedo a exponerse miedo a hablar frente al público, miedo a crear, miedo a equivocarse con un soft, y terminan haciendo laburos de primer año que son interesantísimos. Y acá un poco viene los resultados finales. Yo trabajo también un poco con una herramienta, no sé si alguno lo conoce, que es el Kahoot, que es un juego muy dinámico, que es interesante porque son trivias, pero trivias que a su vez generan como carreras, y por tiempos va sumando puntos, y genera la integración, el trabajo en equipo, entonces se pone bastante interesante. Y tal es así que fíjense que, como algunos resultados, ellos empiezan a crear su agencia, su forma de comunicar de la agencia, cómo presentarla. Acá tenemos una agencia, un grupo llamado Loop, primer año, y todo lo que fue su campaña, su producción, su artística fue con esta lectura, con esta identidad. Mamá, otra totalmente diferente, mucho más minimalista, pero ellos eligen la forma, el cómo. Perdón, Flavio, vamos cerrando, ¿puede ser, por favor? Sí. Bueno, y para terminar acá abajo tenemos algo de producción, ¿sí? Al punto que llegan a trabajar con mockup, a trabajar con piezas bien armadas, desarrolladas, que tienen errores que son propios de alumnos de primer año, pero por lo menos estos objetivos del aprendizaje colaborativo, de tener una buena experiencia significativa y de poder integrar competencias con contenidos académicos están presentes, que es lo que yo termino en última instancia tomando como objetivo en cada una de las cursadas. Bueno, ahí estamos. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Flavio. Ahí está. Muy interesante. Gracias a ustedes. Bien, continuamos con Martín Rebolo. No sé si lo pronuncié bien, Martín, el apellido. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí comparto. Y me viene bárbaro hablar después de Flavio, porque compartimos en muchas de las cosas que dijo, ¿no? La clave, sobre todo, y me quedo dentro de las tantas cosas que dijo, la clave del observar, ¿no? Yo también trabajo con estudiantes que están comenzando la carrera, y creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer como docentes es la de observarlos, ¿no? De ver cómo vienen preparados, de ver qué es lo que necesitan, y sobre todo, en mi carrera, que es la de interiores, a nivel de comunicación, ¿sí? Entonces, al principio, al hacer este ejercicio, que creo que es muy sano por parte nuestra hacerlo, empecé a identificar ciertas cosas que podrían quizás estar mejor, ¿no? Antes que nada, comentar de qué carrera soy docente, de la de diseño de interiores, y estas son algunas de las materias que di. Actualmente doy locales comerciales, diseño de interiores de locales comerciales. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a lo que comentaba, algunas cosas que podrían mejorar, ¿no? Muchas veces son chicos que están abocados únicamente a lo que es el diseño y se olvidan la parte tan importante como es la comunicacional, la de la comunicación. Entonces, bueno, tomando como estos
este punto de partida es que empiezo a crear los distintos ejercicios durante la cursada para fortalecer estos puntos, ¿no? Sobre todo los de comunicación gráfica, comunicación oral, y lo mismo con el proponer sin fundamentar, que muchas veces pasaba. Bueno, lo que hacemos es un trabajo para que todo lo que propongan sea fundamentado. Entonces acá un poco rápido, como para comentarles esos elementos en los cuales hacemos énfasis en la cursada, son básicamente estos, ¿no? Los de primero que nada, al momento de afrontar un proyecto, lo primero que tienen que hacer, que digo que tienen que hacer, es una investigación. Una investigación en el caso de los locales comerciales vendría a ser una investigación profunda de la marca, para después poder establecer un concepto, una idea rectora que les va a permitir proponer y empezar a diseñar, ¿sí? Y después de eso, después que logran ese punto, ahí sí, pasamos a la siguiente etapa de cómo plasmarlo en una presentación gráfica, cómo presentarlo a nivel oral, y bueno, básicamente eso. Así que ahora la idea es mostrarles brevemente las producciones de los estudiantes a lo largo de estos años, ¿tá? Como les comentaba acá, la importancia de una investigación previa al momento de elegir la marca, tienen que elegir todo, ver, empaparse de la marca, ver la historia, ver el FODA, ver dónde el origen, etcétera, todo esto. En el caso de lo que era la asignatura que también me tocó dictar en alguna oportunidad de diseño de loft, en vez de estudiar la marca, lo que estudiaban era un arquitecto. Entonces, a raíz del estudio de ese arquitecto y de las geometrías o de la propia arquitectura característica de cada uno de los arquitectos, es que empezaban a proponer sus propios espacios. Estos son algunos de los ejemplos de las investigaciones, y bueno, una vez culminada esa investigación, se pasaba a lo que es una de las cosas que les cuesta más, que es la definición de un concepto, ¿no? Okay, ¿qué es lo que quiero plasmar? ¿Qué es lo que quiero transmitir con el espacio que voy a proponer? Entonces, bueno, esta investigación previa les ayuda mucho a poder definirlo, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los ejemplos de trabajos, ¿no? Esta era una florería, acá hay unas piezas técnicas diseñadas, y bueno, pasamos después a lo que es la documentación del proyecto. Obviamente, toda la parte de la comunicación es muy importante, pero bueno, obviamente que la base, el pilar, es toda la parte de interiorismo, donde tienen que entender bien los planos, tienen que plasmarlos, toda esta parte siempre sigue estando. Y acá hay algunos ejemplos, todo lo que es la parte eléctrica, la planta de iluminación, pero bueno, empezar a ver que a ver acá. Espera que... Ahí va. Las distintas formas de comunicar la propuesta, ¿sí? Este es un ejemplo de un local comercial de venta de bicicletas, donde la estudiante había fraccionado la planta en unas celdas de 1 metro por 1 metro, si mal no recuerdo, y en función a eso extruía los diferentes volúmenes y establecía la distribución del local. Después, en algunas ocasiones hacemos trabajos sobre maqueta, esto más que nada para entender los espacios, que muchas veces desde los programas no los pueden llegar a comprender. Bueno, en algunas ocasiones hacemos algunos trabajos, maquetas sencillas, pero sí que para entender cuál es la propuesta y si está funcionando bien. Y bueno, por último, ¿no? Esto que les comentaba de la presentación gráfica, bueno, trabajarla. No es solo plasmar un proyecto con planos, con renders, y tirar en un PDF y empezar a pasar, sino que esta forma de comunicar tiene que ser efectiva. Muchas veces algo bien presentado, o sea, en la presentación sumamos muchos puntos, y es una de las cosas que, como decía Flavio, son importantes, ¿no?
incluso no solo en publicidad, sino también, por supuesto, en lo que es la presentación de un espacio, de un diseño de interiores. Este es un ejemplo de una chica que, bueno, el ejercicio era diseñar una oficina para Instagram, entonces empezó a analizar el layout de Instagram y empezó a aprovechar los recursos de cómo se visualiza en el celular para presentar su proyecto. Entonces acá alguien utilizó las historias destacadas como si fuera el índice, y utilizó el feed y los distintos posteos como para mostrar en este caso lo que son las imágenes de inspiración. ¿Sí? Lo mismo con Spotify. Estos son ejemplos muy literales, no significa que todos son así, pero bueno, son cosas que fueron bastante creativas que uno nunca se podría llegar a imaginar cómo de Spotify se podría adaptar toda esta forma para presentar un proyecto. Bueno, acá vemos otros ejemplos, y por último lo que hacemos constantemente son simulacros de presentaciones a los clientes. Entonces, cada tanto, en 2 o 3 instancias, antes de la definitiva, es que hacemos estos simulacros en donde hacemos participar a toda la clase, y bueno, está bueno esos nervios que por ahí generan estas instancias, que son las que en el futuro van a tener con los clientes. Entonces ahí empezamos a trabajar, bueno, cómo decir las cosas, en qué momento hacer las pausas, en qué imágenes hablar, qué imágenes pasar más rápido, bueno, todo ese tipo de tips que ayudan al momento de una presentación. Paralelamente a todo esto, lo que hacemos también es no dejar de lado lo que es la actualidad, y trabajamos lo que son los aspectos sustentables y de innovación tecnológica que tienen que implementar en los proyectos que presenten. Así que un poco los resultados a los que llegamos, y ya para terminar, algunas imágenes de los proyectos, como puede ser Mac, como puede ser este local de Dr. Martins, otro tipo de locales, las oficinas de Instagram, pero bueno, todo con un fundamento atrás que parte de esa investigación previa. Así que, bueno, para terminar, bueno, y que no solo son torrentes, hay gente que prefiere hacer collage, y también es un elemento un recurso muy válido a la hora de presentar. Así que, nada, eso es un poco lo que quería mostrar. Muchas gracias. Gracias, Martín. Excelente presentación, también muy buena. Bien, María de Los Ángeles Salcedo. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estás, Salcedo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, mucho gusto. Un segundito, pongo los auriculares. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos. Perfecto. Bueno, me presento y también pongo la presentación. Mi nombre es Ángeles Salcedo, soy docente de Taller de Estilo Imagen 2, soy docente también de Producción de Moda 1. Hace en realidad 4 años que tengo la cátedra de Estilo Imagen, así que es más como mi materia más troncal. Básicamente la materia abordamos todo lo que corresponde a la asesoría imagen y a las herramientas de la imagen como forma de comunicación. Así que obviamente, como tengo alumnos y alumnas de distintas carreras, de lo que es diseño, producción de moda, marketing de moda, comunicación, es bastante plural las cursadas con respecto a las personas que vienen, al contenido que vemos, que justamente yo soy asesora de imagen y tomo lo que son los módulos que en su momento me propuso la facultad, y los profundicé muchísimo en lo que es cómo comunicamos nuestra esencia a través del desarrollo del estilo, cómo empleamos el autoconocimiento, ¿sí?, como herramienta para poder justamente liberarnos de las opresiones que naturalmente podemos encontrar, sobre todo, bueno, las mujeres con respecto a la imagen. Entonces, aproveché mi cátedra para dar un espacio, porque mayoritariamente somos mujeres en la cátedra, para tener un espacio de mujeres y para abordar lo que es la imagen. De todas maneras, he tenido trabajos muy interesantes de alumnos, que es uno de los que les quería compartir hoy, porque también me pareció muy interesante, justamente esto que comentaba de la pluralidad, poder que no solamente sea algo netamente femenino, la imagen, sino también
cuando hablamos de comunicar de ambos sexos, ¿no? Es algo que no es que es de un solo género. Entonces también me pareció interesante abordar el espacio para que los hombres se puedan expresar. Entonces elegí un final para mostrarles de un alumno que, bueno, se destacó muchísimo en su trabajo, tanto en el 100% Plus como a lo largo de la cursada, y les comento un poco cómo es el 100% Plus. El 100% Plus abarca todos los contenidos que vemos desde el principio del cuatrimestre hasta el final, de lo que son diagnósticos personales, qué tipología corporal, cuál es nuestra colorimetría, cuál es nuestro visajismo, lo que es el fondo armario, armario cápsula, también el descubrimiento del estilo personal, qué es el estilo, ¿no? Que la gente piensa estilo, moda es lo mismo, son conceptos que van paralelos. Entonces ellos en el 100% Plus tienen que abordar todos esos temas, buscar a alguien, sea amigo, amiga, mamá, tía, quien sea, para hacerle un cambio de imagen radical. Y con las prendas que tienen ya estas personas que ellos eligen, ¿sí? Cambiarle la imagen. Es decir, la idea es enseñarles herramientas nuevas para hacerles entender que cuando queremos cambiar de imagen no tenemos que buscar afuera, sino tenemos que buscar adentro. Entonces, la idea del 100% Plus es enseñarles a ellos estas herramientas y que las plasmen a los distintos clientes potenciales, ¿no? Por eso les voy a mostrar en este 100% Plus cómo es este abordaje, en este caso a un cliente masculino, que me pareció muy interesante el cambio de look, y cómo con las prendas que ya tenía el cliente, que está totalmente desconectado de sus propias prendas, de su propio armario, ¿no? Cómo este alumno, Rodrigo Bozano, pudo sumar todos los contenidos de la cátedra a hacer un final en el que no solamente fue de muy buen nivel, sino que realmente terminó ayudando a un amigo que tenía muchos problemas de autoestima, porque había bajado mucho de peso y estaba muy desencontrado con él mismo. Entonces, un cambio radical de imagen sin tener que comprarse ropa, sin tener que hacer, no sé, ir a buscar, no sé, a hacerse un tratamiento, no sé, estas cuestiones que a veces son un poco más terciarias. Entonces, básicamente el 100% Plus es un cambio de imagen, y que ellos tienen que usar las herramientas que ya tiene el cliente. No le pueden decir, bueno, tenés que ir a comprarte esto, necesitas lo otro, sino que implementar un poco más estas cuestiones. Entonces, el 100% Plus siempre comienza con una presentación del cliente, porque a mí me parece muy importante que ellos entiendan que la asesoría imagen se adapta a las personas, ¿no? Es un vehículo, no es el fin la asesoría imagen. Entonces, es muy importante que ellos conozcan, hagan una presentación del cliente, qué es lo que le gusta, para desde ese punto ir haciendo el cambio de imagen. El análisis de la tipología corporal es una cuestión de análisis de proporciones y cómo generar equilibrio detrás de las mismas. Luego, lo que va a ser, bueno, las propuestas de look, esto de, bueno, el uso de texturas, de detalles, qué tipo de líneas, ¿sí? Según estas proporciones, cómo vamos a destacar esta figura, ¿sí? Entonces es muy interesante estas propuestas, ¿sí? Porque es ya el puntapié inicial para ir profundizando este cambio de imagen, ¿no? Entonces acá explica un poco la problemática de la imagen. No es que hay un problema, sino que simplemente se plantea qué es lo que se desea potenciar, ¿no? Mejorar. No es que hay un inconveniente, sino que simplemente un punto de partida, como les venía analizando. Entonces, bueno, acá se determina que el cliente como no conoce sus proporciones, naturalmente tanto hombres como mujeres, cuando nos miramos al espejo, nos miramos de una manera capaz un poco más juiciosa, y no nos damos cuenta cómo es el ancho natural de mis hombros, cómo es el ancho de mis caderas, de mi cintura, de mi torso, y como no tengo ese conocimiento objetivo, termino eligiendo prendas que no respeten mis propias proporciones o líneas naturales. Entonces, acá la propuesta era, bueno, este cliente, sus prendas no respetan su talla, o no respetan sus proporciones naturales, o son muy ajustadas, y esto hace que se desproporcione las líneas de la figura, ¿no? Y bueno, este tipo de cuestiones que son estos asuntos que naturalmente pasan en la imagen cuando la gente no se conoce, ¿no? Justamente el desconocimiento. Y bueno, ahí está. El análisis del visajismo, que es el análisis de la morfología facial. Uy, me pasó. Que bueno, básicamente según el visajismo podemos determinar el tipo de corte de cabello, el tipo de barba, qué accesorios, y equilibrar naturalmente el rostro. Entonces es muy, sobre todo para los hombres en el caso de las barbas, es muy importante, porque es como un contouring
que está definido, constante, ¿no? Las mujeres no podemos maquillar, los hombres tienen barbas, y según las barbas realmente puedes dibujar el contorno de tu rostro y crear una ilusión óptica constante. Por eso es interesante el análisis de visajismo. También con respecto a los lentes, anteojos de sol, ¿sí? Algún tipo de pendiente, de aro, ¿sí? Collares, sombreros. Y bueno, acá esta cuestión con respecto a los elementos desfavorecedores con respecto a su visajismo, es decir, bueno, usar muchas patillas, según, obviamente, estas recomendaciones van a depender de cada persona, ¿no? Pero bueno, en este caso habla un poco de las barbas, habla un poco acerca de cómo va el peinado, ¿no? Cuál es la orientación, si va a un lado la raya, si va al otro lado, el tema del volumen de la barba. Estos son los detalles que son realmente muy sustanciales, porque es lo que termina de definir un look. Tenemos la colorimetría, es importantísimo, porque la colorimetría, según nuestra genética, van a haber colores que naturalmente nos van a quedar mejor que otros. Entonces ellos tienen que determinar, ¿sí? Según la teoría de las 4 estaciones, no me voy obviamente a detener a explicarles en profundidad, pero básicamente las 4 estaciones nos indica que hay una relación inherente del ser humano con la naturaleza. Entonces los colores que naturalmente yo puedo ver en las flores, en los árboles, en el cielo, en cada estación, van a haber personas que exactamente esos colores le van a quedar mejor. Entonces este análisis nos permite identificar estas cuestiones. Según el contraste que tengamos de nuestro tono de piel, ojos y cabello, van a haber tipos de azules, no es que azul sí o azul no, es decir, ¿qué cualidad tiene el azul? ¿Es saturado, es desaturado, es brillante, es apagado, es claro, es oscuro? Entonces también vemos mucho lo que es la teoría del color, porque básicamente las que son las 4 estaciones nos permite identificar más específicamente cuál es la propiedad del color que me va a resaltar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las telas hace que la luz refleje en el rostro y yo puedo identificar, ¿no? Cuál es mi colorimetría. Bueno, con respecto también a los accesorios para esta persona, ¿no? Bueno, qué tipo de accesorios, qué colores, como él es un invierno profundo, naturalmente los colores, como pueden visualizar acá, saturados, puros y primarios son los más recomendados. Bueno, sí, continuando, ahí está. Bueno, y acá comienza la propuesta de looks, ¿sí? Con respecto, uy, se me pasó, ahí está. La propuesta de looks del antes, ¿no? Para mí era muy importante que ellos, en el punto de partida que comenzó justamente cuando inicié la charla, ¿no? Decir, los diagnósticos, la propuesta de looks, recomendaciones, no recomendaciones, acá llega lo que es el fondo armario, ¿sí? Que el fondo armario es una herramienta de la asesoría que propone con mínima cantidad de prendas armar muchísimos looks. Entonces está muy relacionado con la moda sustentable también, es como una herramienta muy práctica y concreta, porque me permite justamente con lo que ya tengo hacer un montón, y poder prescindir de ir de compras, de depender de las tendencias, esto que hablaban antes, ¿no? Que mis alumnos, por más que naturalmente sean de tercero, no sé, ya segundo, tercero, cuarto año, están con el tema de las tendencias a full, y es como a veces un poco insustancial la tendencia, ¿no? De hecho, lo que yo les enseño a mis alumnos y alumnas con respecto a este tipo de elemento, ¿no? Una tendencia, que en lo que se refiere a la asesoría imagen, nos permite nutrir nuestro estilo, nos permite actualizarlo, pero nosotros no lo podemos adaptar a una tendencia porque nos quedamos en la insustancialidad, porque una tendencia es una inclinación a, y esa inclinación en la moda dura un trimestre naturalmente, o 4 meses. Entonces, me quedo en el llano si propongo mi estilo personal en base a lo que en 3-4 meses va a cambiar. Y eso es un abordaje muy interesante, sobre todo para alumnos de 20, 21, 22, 23 en adelante, porque era lo que comentaban antes, ¿no? Tienen mucha avidez de lo nuevo, pero lo estructural es lo que termina dando la diferencia, ¿no? Entonces, por eso el fondo armario me propone justamente prescindir de las tendencias, utilizarlas estratégicamente, y con respecto a lo que es la propuesta de looks, el antes del cliente, que es lo que, más que lo que se ve abajo, sería el antes, ¿no? El que está con el tema de la camisa, la bermuda, el gorro, ¿no? Eso es como las fotos previas. Y la consigna era hacer 10 looks distintos, ¿no? Obviamente con distinto tipo de dress code, ¿no? Es un dress code más formal, un poco más casual, ¿no? Y el mismo estilo adaptado a distintas ocasiones, ¿no? Porque un buen estilo no es estar regio en una fiesta, es ir a trabajar y tener un estilo consolidado, que a veces es un blazer, una remera y un pantalón, punto, ¿no? Pero
esto del hilo conductor que un estilo consolidado debe tener, ¿no? Es en todos los ámbitos. Por eso esta es la propuesta del antes, ¿sí? Y empieza a profundizar. Bueno, look facultad, ¿no? A partir de acá ya vemos, un segundito paso a la diapositiva anterior, pero vean en las fotos de abajo ya cómo cambia sustancialmente con, no sé, la chomba de color salmón en comparación con este primer look, ¿no? Ya tiene otra definición. Luego, vamos con el siguiente look, un look casual, ¿sí? Acá ya tiene otra definición, el accesorio, las zapatillas, ¿no? Bueno, este también me pareció súper interesante, un casual en el que se respete el estilo del cliente, en el que el cliente se sienta cómodo y que en las líneas de estas prendas potencien naturalmente su figura, ¿sí? Porque el cliente, como es una silueta trapezoide, una silueta naturalmente equilibrada, se tiene que lucir esas líneas de manera armónica, ¿no? Entonces, las tipologías de prendas acá elegidas son muy idóneas. El look de viaje, un look sencillo, relajado, contracturado, pero que tenga justamente esto del hilo conductor que vaya desplazándose en los distintos ámbitos, ¿no? Continuando un poco más con los looks. Bueno, acá también, un look, se me pasa, un look más casual, más de verano, muy distinto al look de la chomba salmón y las bermudas, ¿no? Acá seguimos hablando de una camisa y bermudas, pero fíjense con mínimos detalles cómo se potenció naturalmente el estilo del cliente y tiene otra imagen, ¿sí? Luego, bueno, este también me pareció muy interesante, un look más experimental, más llamativo, que permita definir más los hombros, me parece súper interesante los detalles. Dale, ahí ya voy cerrando, ya está igual finalizando la presentación. Y, un segundito, ahí está. Bueno, el look concierto, también una propuesta muy similar a la que habíamos visto antes. Estoy como medio que se me... Ahí estamos, se me chisporrotean las diapositivas. Pero bueno, look concierto, pareció a la propuesta anterior, pero con pantalones cargo. Look cena, me encantó, me pareció súper, una propuesta como muy avanzada y al mismo tiempo como un poco de clásico, ¿no? Súper interesante para la moda masculina. Bueno, noche fiesta, look más rocker, equilibrado, estético, interesante teniendo en cuenta el punto de partida, si analizamos las diapositivas. Y bueno, el look formal, que también me gustó como un poco más urban chic, el estilo, ¿no? Combinar blazer con zapatillas, sobre todo pensando que es un joven de 24 años, 23 años, ¿no? Naturalmente no es para todos. Y bueno, esas justamente las propuestas de look con respecto a la asesoría, imagen, femenina, masculina, pero que bueno, ese es el abordaje de la materia. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Muy interesante. Ahora nos estamos mirando toda la ropa, a ver qué pasa. Y cuando nosotros comunicamos con la imagen, comunicamos el 57% de nosotros. Entonces es importante tener en cuenta esa. Recién el 7% de lo que comunicamos proviene de nuestras palabras. Todo el restante es imagen personal y comunicación no verbal. Así que... Exactamente. Tarea para el hogar, revisar la imagen. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ángeles. Cualquier duda que tengo te consulto. Obvio, cuando quieras. Bueno, bien. Si les parece, abrimos ya el espacio de, entre todos, poder reflexionar o bien hacerse preguntas. Los dejo a ustedes primero y después damos un cierre en general, si les parece bien. No sé quién quiere empezar a hablar. Creo que acá hay un factor importantísimo que se vio en general en varias exposiciones de ustedes, que de por sí me encantaron, o sea, tuvo un nivel excelente. Miren que estoy hace también, como Gustavo, hace 30 años que estamos en la Facu, y estamos transitando por varios espacios que dan apertura, ¿no? A compartir entre nosotros lo que cada uno hacemos. Y la verdad que he visto
un salto cualitativo impresionante, creo que todos lo hemos notado, desde la forma de presentar, de lo que hacen los alumnos, hasta las reflexiones de cada uno de nosotros, ¿no? Que eso, bueno, uno de por sí ya a esta altura lo descuenta, pero digamos, me interesó mucho, pero aparecieron algunas cuestiones en función a... Me quedé con lo de Gustavo, lo tuyo, Gustavo, me hizo pensar bastante, como siempre me hace pensar. Y esto del miedo, ¿no? Estas cuestiones del miedo que aparecieron después en otras situaciones y en otras cuestiones que hacen al miedo. En general, el miedo es un factor que conocemos que se da y se nos da, y de pronto actúa como cierto grado de, bueno, ante esta cuestión, o me oculto en ese miedo o lo supero el miedo, que de pronto el miedo a veces no es malo, el tema es quedarse en ese miedo. Tanto en el miedo, hay dos tipos de miedos básicos, el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida, a perder lo que tengo, ¿no? Asumir esto de que estoy transitando un ciclo universitario, ¿por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué tuve que dejar lo que pasó antes? Y el miedo al ataque es esto de decir, bueno, ¿y qué pensará el otro de mí? ¿No? Entonces, ante eso, me meto para adentro, prefiero pasar desapercibido o no, o me da miedo exponer, o aparecen tantas cuestiones que hacen a estas situaciones que en verdad estamos viviendo. Y si agregamos a eso al contexto actual, en donde de pronto de lo presencial que veníamos en el 2020 hasta marzo, creo que fue, y marzo ir directamente a pasar a modalidades que nos ocurrió por cuestiones de la pandemia, y ahora se abre y se da apertura a lo presencial, y bueno, ahí también aparecen cambios y nos tenemos que adaptar a esos cambios. Algunos podemos, otros no podemos. A uno nos cuesta más, a otros nos cuesta menos. Yo tuve, tengo un poquito de tiempo, yo tuve una experiencia este cuatrimestre, cuando te encontraba, Virginia, a vos, y yo fui al aula a campañas, una de las tantas noches, ¿no? Y cuando entré, la primera clase y la segunda clase, los alumnos, era presencial, por supuesto, los alumnos eran eran prácticamente las cámaras, eran cámaras, nada más que estaban en el aula. O sea, estaban así, quietos. No se miraban entre ellos en ese momento. ¿Te acordás, Virginia, que estábamos obligados al barbijo? Cuando Sí, recién sí. empezamos, ¿no? En el aula y nosotros. Sí, y el miedo también era, ¿no?, un factor ahí de esto de volver a la presencialidad, y bueno, todo. Sí. Total, exactamente. Pero eso era una cosa que estaban así, ¿no? Entonces, es como que no había interacción. Entonces, agarré y ante esta situación les dije, bueno, vamos abajo. Estábamos en Mario Bravo 1050, estábamos nosotros solos, Virginia, estaba, no sé si había otra cátedra más, y yo. Y estaba vacío el patio abajo, y lo llevé al patio, donde al aire libre se podía sacar los barbijos. Entonces le hice sacar los barbijos. Y ahí se empezaron a relacionar, se empezaron a comunicar, ahí se reconocieron, empezaron a decir, vos sos fulano, tal, que yo cursé con vos, ¿te acordás que esto? Una cosa que, la verdad, lo tuve que hacer porque prioricé la comunicación y prioricé los vínculos y prioricé la comunicación interpersonal ante todo, porque había que tener una iniciativa, tenía que tener una iniciativa ante una cuestión que vi como que era una parálisis entre todos, ¿no?
Lo logré al final. Fue una linda experiencia del aula, en cierta forma. Y lo lindo de esto es que hicimos un grupo de WhatsApp, porque no éramos muchos, éramos 20 más o menos, y me mostraron las fotos y que habían ido juntos a tomar, a festejar que habían rendido bien el examen final regular, bueno, en fin, una cuestión entre todos cerveza, ese yo, Martín, lo lograste, bueno, apareció todas estas cosas, ¿no? Porque realmente estaba preocupado. Y eso tiene que ver con el miedo. No sé qué opinen ustedes al respecto, en cierta forma en general, ¿no? Cada uno puede ir por el lado que ustedes deseen ir y preguntarse entre ustedes. Bien, a mí me pareció también, me había tomado esto que mencionabas del tema del miedo, que bueno, un poco también incluso nos pasó cuando, no sé si recordás que estuviste en el momento 4 de Sí. mi cursada, Sí. que bueno, al principio fue esto de muchos que venían, a ver, y lo conversamos cuando nos cruzamos en los pasillos antes de ir a firmar, que con las cuestiones que venían, ¿no? De repente que tenían, como vos decís, bueno, al principio fue que estaban todos quietos, que nadie sabía qué hacer. Nosotros también, por eso me parece que estuvo bueno también que la Facu propuso esto, bueno, hagan un tipo de juego, ¿no? Como que porque era gente, o por lo menos a mí me tocó también mucha gente que nunca había pisado la facultad, y de repente volvía a la facultad, Tal cual. conocía el edificio, viste, y era como ver, y veía que también no había muchas aulas con profesores, entonces estábamos solos por distintos pisos, y teníamos como todo el edificio también para nosotros, eso también estaba Sí. bueno, podíamos elegir el aula, pero digo, también era mucho esto del miedo a exponer en público, estaban acostumbrados a esto que estaban con las cámaras apagadas, y no era lo mismo presentar frente a alguien que estoy con la cámara, que también les generaba un tema al principio, como eso era pararse frente a otra persona, era un miedo tremendo, bueno, por eso un poco lo que vos viste, y que lo viviste, digo, yo lo que inicié fue que tuvieran distintas instancias de presentación, no solamente llegar al momento 2 ya con una presentación, claro, sino una previa de que claro. se pararan adelante todos, y cuando pasaba con todos lo mismo, ¿no? O sea, gente más grande, más chica, pero se paraban frente al público y era decir, esto es otra cosa. Entonces también estuvo bueno eso, fue como el reencuentro de la presencialidad, también otra situación de empezar a hablar entre todos, y bueno, me acuerdo que incluso esto que nos pasó, que en el momento 4 que vos estuviste, de una chica que no podía hablar, que terminó llorando, pero de la impotencia que ella tenía, de que no le salía a hablar en público, y el miedo que sentía, y hablaba bajito y no se entendía. Entonces digo, me parece que ahí, bueno, es algo que cambió, digo, mucha gente que no estaba acostumbrada o a exponer en público, o a animarse también entre ellos, porque hoy con la cuestión digital estamos todos bajo un seudónimo en redes, y todo eso como que se pierde un poco, ¿no? La identidad, o la identidad, no sé si se pierde, si no se transformó la identidad. Entonces a partir de ahí es esto, no como yo con mi nombre y mi apellido real vuelvo a pararme frente a determinadas personas para defender una idea o un proyecto, y me parece que es interesante esto, ¿no? De planteárnoslo, y también de entender que hay gente, porque no sé, a mí me parecía, no sé si me parecía raro, pero no lo había visto nunca que tuvieran tanto miedo a volver a estar con otras personas y hablar. Claro. Me Y acá llamó mucho la aparece un atención. poco también lo de Gustavo, ¿no? Cuando decía acompañar, Sí, el tema de sanar, que me total. resonaron mucho esas palabras, la calma, el tema de la demora, en fin, Gustavo, vos tenés algo Sí. para agregar. La belleza me encantó, esa cuestión. Bueno, en primer lugar, felicito a mis colegas porque hicieron unas presentaciones súper interesantes, y la verdad que me enorgullece trabajar con jóvenes tan talentosos todo el tiempo que buscan mejorar, y eso me da mucho orgullo. Pero por otro lado, parte de mi presentación tiene que ver, Martín, colegas, con que la docencia transita las experiencias humanas. Exacto. Y yo no puedo alejarme de eso. Nuestras alumnas y alumnos de esta generación necesitan tener
facilitadores que les promuevan determinadas herramientas, funciones, estrategias o whatever sea, o tal vez nada. Simplemente acompañarlos a atravesar estas experiencias donde tal vez, con toda la suerte, podamos enseñarle algo de diseño. No estoy seguro, de verdad, no estoy seguro. Lo que sí sé es que diseño es tan mutante como el mismo ser humano, y que no se puede no modificar. Es lo único que sé, Martín, y que yo tuve el mismo miedo que las alumnas y los alumnos. Eso sí, Claro, sí, todo, sí, por supuesto. Interesantísimo, Gustavo, y sí, es verdad. Es Es que, cierto. a ver, tomando un poco lo que dice Gustavo recién, hay una palabra clave que es experiencias. Nosotros tenemos experiencias del pasado, cada uno con sus experiencias de otros lugares, y los alumnos vienen con sus experiencias en sus realidades, y nos encontramos todos en un ámbito o presencial o virtual. Entre nosotros es un lindo quilombo, ¿no? Es decir, fíjense la cantidad de experiencias que están conviviendo, y el tema es en el rol esto de ayudarlos, che, ¿cómo guiamos esto para un buen camino? ¿Cómo hacemos esto para lo que decía Gustavo? Bueno, ¿cómo le incluimos los contenidos académicos que tienen que estar, pero que sea una experiencia vivencial? Por eso un poco, la pandemia me llevó mucho más a pensar en competencias. Bueno, que los pibes empiecen a aprender a pensar y vivan su experiencia, a investigar y vivan su experiencia, a hablar y vivan su experiencia. Y después vemos. Pero no después vemos como decir, nos sacamos de encima las cosas, ¿no? Sino como ellos tienen que construir también su camino y su experiencia. Porque si no es como la vieja educación de que le damos todo, ya está, léete esto y chao, ¿viste? Y ya está. Claro, exacto. Ya está. La papeleta la cumplí, ¿viste? Llegué, los temas, hasta la papeleta ya la cumplí. Entonces me parece clave esa palabra. Eso creo que es lo que Esto uno no está como docente tiene que generar. en ningún libro está todo esto, en ningún libro. Todo lo que le tenemos que transmitir nosotros, sobre todo, ¿no? A ellos, que es la experiencia y que ellos puedan vivenciar, y como vos decís, vienen con su propia experiencia, por supuesto, de acuerdo a los años y al año en que ellos están, ¿no es cierto? Y lo tuyo, Ayelene, interesantísimo, y me quedó una preguntita dando vuelta por ahí. Tengo 4 minutos más. Resultados de lo que vos llegaste a exponer, y que vos, ¿cuáles fueron los resultados finales, no? Estás muteada. Ahí está. Fue bastante positivo, sobre todo encontrarme, para mí también fue mi primera experiencia presencial en la facultad. Doy otros cursos online, pero es totalmente diferente, porque ahora escuchando a todos y hablando de las edades de los alumnos, en los otros cursos son adultos o es gente que por ahí ya mismo trabaja en diferentes áreas de la moda, y la verdad que fue una experiencia para mí muy enriquecedora, para mí en lo personal también pararme frente a muchos chicos, a poner... Cuando lo escuchaba a Gustavo me acordé, de hecho me pasó en la clase de cuando yo era alumna, y también acordarme de las cosas que a mí me costaban, esto que yo decía al principio de pasar conceptos en palabras a imágenes. Entonces empecé a pensar de la experiencia que tengo, qué cosas me ayudan en el día a día a mí a diseñar y hacer. Por eso les transmití esto de qué sienten, este concepto para ustedes, qué les dispara, qué formas, qué colores. Piensen en qué otro concepto lo pueden relacionar. Eso me sirvió bastante, hacerles hincapié en esos conceptos que también para mí fue un poco ver si les funcionaba a esos sellos. Tenía una estrategia, pero bueno, también como no todos aprendemos de la misma manera, y
y en esto que decía Gustavo también en el tiempo, porque a veces creemos que por ahí en una clase, yo predestinaba una clase para aprender esto y me daba cuenta que necesitaba más clases, mientras iba dando los otros temas, y que no todos aprendemos de la misma manera, algunos se relacionan mucho mejor con las texturas, con las telas, y por ahí todo lo que es diseño proyectual les cuesta más, y también la importancia de que no se desanimen si les cuesta hacer el panel conceptual, pero después vos ves que tienen mejores resultados porque ellos se expresan mejor en la textura. Y la verdad que sí, para mí fue mucho aprendizaje porque es totalmente diferente. Alumnos ingresantes es totalmente diferente, y sobre todo haber vivido una pandemia. Y por ahí un poco también lo que nombraban todos, esto de que vienen con una sociedad en la que es todo ya resultados y cosas que, de hecho me ha pasado de muchos alumnos que en la primera clase me decían, bueno, pero ¿cuándo empezamos a diseñar? O como con esa urgencia, o que querían que yo les diera ejemplos particulares que yo justamente no les transmití. Yo no voy a hacer eso, o sea, yo no, ni lo voy a hacer ni puedo, porque yo no quiero que ustedes copien. Exacto. Eso tiene, el desarrollo personal de cada uno y de trabajo tiene que salir de ustedes, yo les puedo guiar, pero bueno, también trabajar con esas ansiedades también fue un aprendizaje. Totalmente, y hay que llevarlas, ¿no? Y hay porque que también se sacarlas. mezclan con las nuestras, ¿no? Con lo que a uno le pasa. Totalmente, algunos los puede manejar más, otros los puede manejar menos, y poder sacarlas y poder hacer que los saquen, ¿no? Eso es fundamental. Pues si no lo depositan en otro lado que no lo tendrían que estar depositando, que es el cuerpo, y eso es lo peor. Bueno, ya son -5, me dijeron que dejemos el aula 5 minutos antes, estamos a tiempo, de por sí también, como Gustavo, les agradezco infinitamente el haber estado, la verdad, ya les digo, un nivel impresionante, absoluto, de compromiso, responsabilidad, de todo. O sea, me encantó y gracias por haber estado. Creo que vamos a finalizar y nos estamos viendo, si Dios quiere, el martes que viene tenemos el brindis, a lo mejor algunos van, ojalá nos encontremos, ojalá volvamos a reencontrarnos. Cada encuentro es un reencuentro, decían por ahí, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho y nos estamos viendo. Creo que tendríamos que terminar con un aplauso. No sé si les parece bien. ¿Lo hacemos? Sí, claro que sí. Vamos. Vale, bravo. Chao, gracias a todos y nos estamos viendo. Éxito. Chao, gracias. Chao, gracias.